el diferencial, ¿vale? Y en cuanto levante este interruptor... ¿Qué tal, amantes de las herramientas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Esta vez os traigo un vídeo con buenos experimentos de esos que se quedarán en vuestras mentes para siempre. Por lo que quedaros hasta el final para entender de una vez por todas a las bobinas y a los inductores a fondo. He decidido empezar a subir también vídeos como este de conceptos básicos en electricidad, pero que mucha gente pasa por alto yéndose directamente a las MER, a armónicos, análisis de redes, etcétera, sin ni siquiera entender las raíces de la electricidad. Por lo que creo que aquí más de uno va a aprender cositas. Y además, como es una materia de examen de mi asignatura de Ingeniería Eléctrica, pues qué mejor y así afianzo conceptos. Bueno, para captar vuestra atención os voy a soltar ya el primer experimento, que la verdad es una pasada lo que vais a ver ahora. Mucho cuidado para los que queráis reproducirlo en vuestras casas. Funcionar os va a funcionar, lógicamente, pero da mucho respeto y asusta un poco, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis. Yo me voy a poner gafas de seguridad, me pondré a una distancia prudencial. Pero bueno, voy a quitaros ya la intriga, voy a describiros lo que vamos a hacer. Fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos la maqueta de pruebas a las que os tengo acostumbrado y he conectado dos bobinas de cable porque digamos que son de estas que venden de 200 metros, en rollos de 200 metros, pero las tenía comenzadas las dos, es decir, yo creo que habrían unos 130 metros en cada una, por lo tanto he decidido unir dos y ahora lo vamos a demostrar. Bueno, fijaos lo que he hecho. He conectado, o sea, he unido primero las dos bobinas de cable negro y verde-amarillo entre ellos. Es como si todos estos cables, todas estas dos bobinas formaran una sola, ¿de acuerdo? Fijaos aquí cómo he unido con una regleta Vago las dos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comprobarlo midiendo continuidad aquí, es decir, lo que he hecho, porque encima las he conectado a un extremo a la fase y el otro al neutro, es decir, estoy creando, digamos, un cortocircuito. Pero bueno, ahora veremos si finalmente se produce un cortocircuito o no se produce un cortocircuito. Voy a coger mi Fluke T150, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un test, ¿vale? Y vamos a comprobar que existe continuidad, como os he dicho. Fijaos cómo pita, ¿vale? Y si yo libero... Vamos a ver que esto ha parado de pitar. Bueno, claro, porque he abierto las patillas, claro, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Si yo junto estos dos, fijaos cómo pita, si yo los separo no pita. ¿De acuerdo? Para que os creáis que están conectadas entre ellas y directamente lo que he hecho es conectar un extremo a la fase y el otro al neutro. Es decir, lo que estoy haciendo es conectar una bobina, que es el tema que nos concierne en el vídeo de hoy, que en estos momentos tiene un núcleo de aire, pero lo vamos a hacer ferromagnético, y le vamos a poner un poquito de cobre también, ¿vale? Va a ser un núcleo ferro-cobre magnético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde aquí ya, antes de continuar con el vídeo, os lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Me va a saltar el magnetotérmico por un cortocircuito? ¿No saltará? ¿Qué ocurrirá? Es decir, pues bueno, lo vais a ver con vuestros propios ojos. Agarraos porque asusta un poco. Vale, chicos, pues bueno, vamos a ir allá. He intercalado la pinza amperimétrica Yoki para ver también como curiosidad qué consumo vamos a tener. La verdad que estoy un poco cagado, ya lo he hecho unas cuantas veces, pero la verdad que no me deja de sorprender y me da cosita. Pues bueno, me voy a poner las gafas de seguridad, vamos a levantar el diferencial, ¿vale? Y en cuanto levante este interruptor, ¿vale? Ahora mismo está bajado. Yo quiero que os centréis, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente en lo que va a pasar justo ahí, en la pedazo bobina con el núcleo ferro-cobre magnético, ¿de acuerdo? Y también, bueno, también echaréis un vistazo a la intensidad. Pues bueno, vamos allá. 3, 2, 1... ¡Wow!
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Verdad que ha sido alucinante? Bueno, la verdad que como ha saltado la corriente pronto, porque como habréis podido ver en el vídeo, no sé si ha subido hasta 40 y pico amperios, que lógicamente el magnetotérmico salta, ¿no? Las protecciones. Por lo tanto, como quiero que se estabilice un poquito más ese consumo y quiero deleitaros un poco más con este fenómeno, me gustaría hacer unas modificaciones, bueno, que ya las he hecho, ¿de acuerdo? Fijaos lo que he hecho. Y es que en vez de apoyar la bobina en la mesa, la he puesto, digamos, apoyada de esta forma, para que, digamos, se potencie mejor, digamos, el electromagnetismo este y el efecto que se produce, ¿no? Que habéis visto. Y además he compactado, digamos, más trozos de tubería ferromagnética, ¿de acuerdo? A ver si conseguimos que se estabilice más el consumo y nos tarde un poco más en saltar la corriente. Bueno, otra cosa que os quería decir es que me he dado cuenta, no sé si alguno se habrá fijado en el vídeo, que me parece que he conectado mal las dos bobinas. Es como si no hubiera respetado, digamos, la entrada. Fijaos que ahora es por arriba y la salida es por abajo. Antes las dos eran, como por decirlo de alguna manera, por arriba. Y no sé si me cuesta a veces explicarme. Y entonces como si se estuvieran anulando la una a la otra. Entonces, bueno, vamos a probar ahora en directo con vosotros, porque yo no lo he probado todavía. No sé si va a funcionar o qué, o incluso va a haber más consumo. He introducido ya el núcleo ferromagnético, todas las piezas de hierro. Ya me he quitado del cobre. Por lo que vamos a encender la pinza Yoki, vamos a darle ahí a la retroiluminación, ¿vale? Me parece que se ve correctamente. Me voy a poner las gafas de seguridad porque me sigue dando un respeto alucinante. Y vamos a levantar el diferencial y a la de 3 voy a levantar otra vez el interruptor. Vamos a ver qué ocurre esta vez. A la de 3, a la de 2, a la de 1. Esto es otra cosa, 22 amperios, saltará igual. A ver si nos da tiempo a que se magnetice esto. ¡Oh! ¿Habéis visto? Fijaos cómo se quedan ahí magnetizados. ¡Wow! Bueno, por cierto, que había puesto bridas y tal para que no se me desmontara el chiringuito como antes, que no sé si lo había dicho. Por cierto, en este vídeo, para no alargarlo y tal, no haremos, digamos, los cálculos que hacen posible que esto suceda, que ya os digo que detrás hay muchísimos cálculos, sino que lo que sí que voy a hacer es explicaros el cómo y por qué sucede. Entonces, oye, ya estamos igual otra vez, que no le has dado a like todavía. Madre mía, que estoy aquí jugándomela para que aprendas. No, que es broma, hombre. Dadle a like solamente si creéis que me lo merezco y os aporto valor. Bueno, vamos a continuar. Pues vamos a explicar un poco la teoría que hay detrás de todo esto, ¿vale? Antes de pasar al siguiente experimento, vamos a meter teoría que es necesaria para que podáis comprender estas cosas. Vamos a comenzar explicando qué es una bobina. Pues bueno, una bobina es un conductor enrollado en forma de bucle alrededor de un núcleo de material magnético o aire, me da igual. Entonces, por ejemplo, esto pues podría ser perfectamente una bobina. Otra pregunta que nos puede surgir es ¿cómo se comporta frente al paso de la corriente? ¿No? ¿Cómo funciona esto de la bobina? Pues bueno, vamos a meter un poquito de historia, que es conveniente que la conozcáis. Vamos a comenzar con el físico Ørsted, que no sé si lo estaré pronunciando bien, bueno, os subtitularé el nombre. Bueno, el físico Ørsted descubrió que un conductor o espira por la que circula una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Ojo que ya tenemos aquí una primera pista
para el tema del experimento que habéis visto. Este campo magnético depende de la intensidad de corriente que circule por el conductor y de su sentido. Y si la corriente es alterna, es decir, variable, el campo magnético será variable igual que lo es la corriente que circula por la bobina. Bueno, vamos a ver ahora la aportación que hizo Michael Faraday junto con Lenz. Michael Faraday fue un físico que descubrió que un campo magnético variable de un conductor hace que se genere una diferencia de potencial o tensión en los extremos del conductor, que según el físico Lenz será opuesta a la causa que lo produce. Esto es alucinante. Es decir, se opondrá a la tensión a la que conectamos la bobina, que es la causante a su vez precisamente de esa otra tensión. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos. Fijaos lo que ocurre. Si nosotros tenemos un conductor, ¿vale? Esto de aquí en medio sería un conductor, ¿vale? Se genera un campo magnético a su alrededor, ¿de acuerdo? Cuando circulan electrones, ¿vale? Cuando pasa una intensidad a través de ese conductor. Si viene de una fuente de corriente alterna, ¿de acuerdo? Se genera una fuerza electromotriz, es decir, se genera un voltaje que va en sentido opuesto al de la intensidad. Es decir, esto es alucinante, ¿vale? Esto sería el campo magnético. Entonces, el fenómeno anterior, para aquellos, digamos, curiosos que pregunten, bueno, pero ¿eso por qué es así? Pues bueno, chicos, hay cosas que son así, como por ejemplo, cuando se produce de forma natural también, forma parte de la naturaleza, no sé si habréis estudiado física, cuando se explica la tercera ley de Newton y se muestra que al ejercer una fuerza sobre una masa, esa masa ejerce la misma fuerza sobre nosotros. Es la verdad que muy, muy curioso, ¿no? Y se opone a ser desplazada. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Digamos que por aquí quiere circular una intensidad, pero digamos que las cargas de los átomos, ¿no? Con sus cargas y sus cosas de este material de cobre, pues está estable y no quiere ser agitado. Entonces se opone a ese paso de la corriente, digamos, ¿no? De la forma que os he dicho. Podría ser un símil, como esas analogías que he utilizado anteriormente con el agua y la electricidad. Por lo tanto, si en vez de un conductor es una bobina, es decir, un conductor en forma de espiras, pues va a pasar lo mismo. Y si la bobina está conectada en un circuito cerrado, producirá sobre otra bobina una corriente llamada inducida de sentido contrario a la que atraviesa el conductor. O en este caso la bobina. Con esto último damos paso al siguiente experimento. Bueno, ¿queréis ver cuál es el próximo experimento que tengo para vosotros? Bueno, ya hemos dejado a un lado la superbobina, que me daba mucho respeto, y vamos a pasar a una mucho más pequeñita. Bueno, ya habéis escuchado lo último que os acabo de decir, de que una bobina es capaz de inducirle corriente a otra bobina. Y vamos a comprobar si es verdad. Bueno, voy a buscar una buena posición para vosotros. Yo creo que aquí está bien. Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Pues simplemente vamos a encender esta bombilla de aquí, que es una bombilla de 100 vatios, no es LED, y el neutro lo hemos conectado al neutro y a la fase le hemos intercalado esta bobina. Esta digamos que va a el interruptor este de aquí, sí. Entonces, vamos a intercalar aquí a la otra bobina. Fijaos que esta es la otra bobina, esa de 10 vueltas que os enseñé en el otro vídeo. Le vamos a intercalar la pinza Yoki, fijaos que están completamente separadas, ¿vale? Y vamos a ver si es verdad de que le induce una corriente o no le induce ninguna corriente, ¿vale? Pues bueno, vamos a poneros, como digo, en posición. Bueno, ya veréis que se va a encender la luz, es mejor que os ponga aquí. Y vamos allá. Pues 3, 2, 1... Vaya,
Algo lee la pinza Yoki. Vamos a ver, a juntarla más. Anda. 0,11 miliamperios. ¿Y si la voy alejando? Anda. 0. Vamos a ver aquí. Vaya, pues sí que es verdad. ¿Y qué pasaría si ahora le introduzco un núcleo ferromagnético a la bobina? Pues vamos a verlo. Vamos a apartar la Yoki. Vamos a introducir el núcleo. A ver si que no perfore el cable de la bobina. Vale, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a acercar. ¡Anda! Esto ha aumentado, chicos. Esto ha aumentado. Bueno, es al fin y al cabo un poco lo que viene un poco por explicar, que todavía no hemos llegado. Pero fijaos cómo, si introducimos un núcleo ferromagnético, fijaos cómo aumenta la cosa. Antes teníamos un núcleo de aire. Pues vamos a seguir dando explicación a todo esto. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, la verdad que os animo a que reproduzcáis estos mini experimentos en vuestras casas, siempre extremando toda precaución posible, porque la verdad es que es la única manera de que se os quede dentro de vuestras cabezas, ¿no? Porque una cosa es verlo en un vídeo, pero si uno lo hace con sus propias manos, cambia totalmente. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Entonces, resumiendo, que estábamos explicando un poco lo que habían descubierto estos físicos. Pues bueno, resumiendo, en corriente continua, cuando una corriente fluye a través del conductor, se crea un campo magnético alrededor de la bobina, pero sin autoinducciones, ¿vale? En corriente alterna, cuando el campo magnético cambia, ¿vale? Este induce una tensión, como habéis visto en el conductor, que os he enseñado el dibujo, en el sentido opuesto al del flujo magnético, oponiéndose al paso de la corriente. En este caso hablamos de inductores, chicos, de ahí la palabra inductores, debido al fenómeno de autoinducción, que se autoinduce, que hemos mencionado. Como digo, de ahí a que en corriente alterna las bobinas, pues es mejor llamarlas inductores. Vamos a ver ahora un asunto muy importante. Vamos a pasar a la tablet porque os quiero explicar el desfase que se produce de la onda de corriente respecto a la de tensión. Bueno, pues como os decía, os quería comentar lo que ocurre con las cargas inductivas. Fijaos lo que pone aquí. Aquí la onda, vamos a coger esto, aquí la onda de corriente está desfasada en retraso de 90 grados, es decir, un cuarto de periodo, con respecto a la onda de voltaje. Es decir, no están en fase. Fijaos cómo esta de aquí, esta la azul, esto es una gráfica de intensidad y tensión respecto del tiempo. Fijaos cómo la onda senoidal azul, que es la del voltaje, no está en fase con la de intensidad. Si estuviera en fase, ¿vale? Ocurriría esto de aquí, ¿vale? Esto es estar en fase, ¿vale? Pero no es el caso. Fijaos cómo, fijaos la curva de voltaje que pongo aquí, fijaos cómo está adelantada a la corriente 90 grados. Fijaos aquí que también os digo que las crestas y los valles no se presentan juntos, no coinciden. Lo que sí ocurriría que es cuando si hubiesen estado en fase, ¿vale? Esto un poco para el que no lo entienda, fijaos que 2pi es equivalente a 0 grados, pi medios es equivalente a 90 grados, pi 180, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco para el que anda un poquito más perdido. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a resolver la pregunta que os puede surgir. Bueno, ¿qué es eso del campo magnético que me estás diciendo? Un campo magnético, yo no sé, yo no veo nada. Pues bueno, sí, no, es que no tienes que ver nada. Tienes que saber que la electricidad y los imanes están muy relacionados. Quédate con esta frase: los imanes pueden crear electricidad y la electricidad puede crear
imanes, ¿de acuerdo? En este caso, el campo magnético es un campo vectorial con líneas de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, es decir, electrones en movimiento, ¿vale? Si nosotros, digamos, tuviésemos ese poder de ver esas líneas de fuerza y todo eso que digo, ese campo vectorial, pues veríamos lo que os voy a enseñar ahora, que vamos a dar paso otra vez a la tablet. Vale, pues lo que os estaba diciendo, si nosotros tuviéramos ese poder de ver ese campo vectorial, fijaos en el caso del conductor, cuando nosotros tenemos, como he dicho antes, un conductor no longitudinal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un metro de conductor, pero lo podríais categorizar como de longitud infinita. Si a través de él fluye una intensidad, si fluyen unos electrones, ¿no? Esas cargas negativas, pues de forma perpendicular a lo que es ese largo del conductor, se generaría, es decir, como si lo cortara, se generaría un campo magnético alrededor de él. Fijaos que ese campo magnético está compuesto, como digo aquí, por unas líneas de fuerza que forman un campo vectorial, que por cierto hay libros que al flujo magnético lo veréis abreviado con la letra griega phi, hay otros que le asignan, lambda, y hay otros que le asignan la letra griega phi. Bueno, en todo caso, ¿para qué digo esto? Pues donde quiero ir a parar un poco es a esa parte que habéis visto en el primer experimento, donde yo tiro unos tornillos y se quedan adheridos, bueno, tienen la intención de imantarse al núcleo ese ferromagnético, que por cierto he utilizado al principio un trozo de cobre que yo ya sabía que nos iba a magnetizar, pero bueno, estamos haciendo pruebas y experimentos y, oye, yo quería probarlo, ¿no? Entonces, fijaos que en este caso, como tenemos un conductor no longitudinal, nosotros ese campo magnético no nos es muy útil para poder magnetizar ningún metal ferromagnético. ¿Cuándo nos es útil? Pues cuando nosotros podemos enrollar, ¿no? ese conductor haciéndolo bobina y dentro introducimos un núcleo ferromagnético, entonces sí que estamos como concentrando ese campo magnético en ese material, en esa pieza ferromagnética, como he hecho antes, ¿no? Que he introducido más piezas de hierro. Pues fijaos aquí, ¿no? Ya un poco en el caso de la bobina, como aquí podéis ver, ¿vale? Aquí dentro, esto de aquí dentro sería esas piezas de hierro que he introducido, y después también en color azul, fijaos, enrollado el conductor haciendo bobina, ¿no? Esos 200 y pico metros de cable que he utilizado. Aquí, fijaos además que también os lo pongo aquí, como las líneas de fuerza magnética acentúan más la polaridad, ¿no? en esa pieza ferromagnética, puesto que la están abrazando y están concentrando en ella esa fuerza, ese campo magnético. Y fijaos cómo se genera un polo norte y un polo sur, que al final pues acaban magnetizando ese material ferromagnético, también lógicamente asignándole un polo norte y un polo sur, ¿no? Un poco aquí para que veáis, fíjate cómo las líneas van siempre del polo norte al polo sur, de ahí a que haya utilizado estas flechas. Fijaos cómo las del polo norte, las flechitas van hacia el polo sur, y un poco también por vuestra curiosidad, el polo norte también se conoce como polo negativo y el sur como positivo. Entonces, por cierto, también estaré dejando en la descripción un poco la bibliografía, los libros que he utilizado, que participan en las asignaturas de la carrera de Ingeniería Eléctrica, así como un libro de Física 2, que es muy interesante, donde un poco complementando todos estos libros y también algo de internet, sabiendo dónde buscar, que es de donde yo he podido extraer esta información para mostraros.
Bueno, chicos, vamos a continuar. La verdad que me ha dado mucha pena porque se me ha roto el trípode, lo que es el enganche que se sujeta luego con el móvil. Una pena porque va muy bien y no sé a ver dónde lo podré conseguir. Supongo que en Amazon, pero encima es de mi novia y ya veréis cuando se entere. Bueno, lo que iba a decir. Vamos a pasar a enumerar las características de los inductores, que ya sabéis lo que es cuando decimos inductores. Bueno, la primera es la inductancia, que se conoce como la letra L. Es la medida de la capacidad de un inductor para almacenar energía en forma de campo magnético. Y se mide en henrios, que es la letra H. Esta de aquí sería su formulita, ¿vale? La H, que es henrios metro, que es igual al flujo magnético en Webers partido por metro, y la intensidad en amperios, lógicamente. Pues bueno, que sepáis que a mayor cantidad, ojo, escuchad, a mayor cantidad de espiras enrolladas que tenga una bobina, la inductancia es mayor. Y si se agrega en el interior un núcleo ferromagnético, la inductancia también aumenta. Bueno, obviamente con todo esto se podrá explicar en otro vídeo, que quiero también explicar los distintos tipos de potencias que hay cuando hablemos de la reactiva por la parte inductiva, pero bueno, eso ya para otro vídeo. Otra característica, pues podríamos enumerar el comportamiento resistivo, ¿no? Debido a la resistencia del conductor, ¿no? Que del propio conductor de la bobina utilizado en la fabricación de la bobina. Y después también podríamos enumerar a la reactancia inductiva, que se abrevia como XL, que eso sí que lo habréis escuchado muchas veces, de la reactancia. ¿Qué es eso de la reactancia? Bueno, escuchadme. Es una descripción de la fuerza electromotriz autoinducida que se opone al paso de la corriente a través del inductor. Recordad que hablamos en corriente alterna. El valor aumenta proporcionalmente con el aumento de la frecuencia, ya que ésta provoca que la variación o cambio de la corriente que hemos mencionado sea más rápida, por lo que la reactancia describiría el qué, pues la resistencia que se opone al paso de la corriente, que surge. ¿De dónde surge esa resistencia? Pues surge de aparecer ese fenómeno de la autoinducción que hemos comentado antes, ¿no? De ese voltaje que se genera y va en el sentido opuesto al de la corriente, ¿de acuerdo? Fijaos que la reactancia de autoinducción, que aquí la tengo, XL, ¿a qué es igual? Pues es igual a 2 por pi por la frecuencia. Fijaos que tiene que ver la frecuencia, porque si la frecuencia es 0 hercios, ¿vale? Es decir, corriente continua, pues no habría inductancia, es decir, aquí habría un 0 y esto sería un cerapio, ¿vale? 0 ohmios. Y obviamente la L de inductancia en henrios, ¿vale? Y ya para finalizar vamos a comentar algunos usos, para que ya tengáis un poquito de información también, de algunos usos que se les dan a las bobinas, a los inductores, ¿no? Uno de ellos es el tema de filtros, que para circuitos de filtrado, pues por sus propiedades de reacción frente a las frecuencias diferentes, pues como ya habéis escuchado, pues es interesante. Después, en transformadores para variar los niveles de voltaje. En osciladores, los inductores combinados, cuando los combinas con capacitores, generan señales de frecuencia constante, esencial para las telecos. Y en bobinas de choque, que para bloquear corrientes de alta frecuencia al mismo tiempo, pues, cuando bloqueamos corrientes de alta frecuencia, pero al mismo tiempo queremos permitir el paso de frecuencias bajas, no sé si a alguno les sonará lo de los filtros paso bajo, ¿no? Pues bueno, chicos, ahí lo dejo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me sabe mal si estos vídeos se hacen largos, pero bueno, esto para el que quiere aprender está genial. Y al que se le hace largo, pues bueno, es que tampoco o ya lo sabe o no tiene tanto interés, porque yo creo que más, digamos, didáctico no lo puedo hacer. Y siempre tiene que haber un poco de teoría. Así que, chicos, espero que os haya gustado mucho. Me gustaría hacer próximamente el mismo vídeo, pero con el tema de los capacitores, también otro de resistencias. Y nada, recordamos ese super like que me viene genial.
Recordamos que en la descripción siempre dejo enlaces que considero que son interesantes para vosotros, ¿no? Herramientas que he testeado, cosas que os recomiendo, cosas que os van a durar. Y nada, recordamos los canales de Telegram, que cada vez somos más, Instagram, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.